¿Alguna vez has notado cómo algunas personas nunca parecen ser faltadas al respeto, incluso sin alzar la voz, sin imponerse agresivamente, incluso sin intentar demostrar nada a nadie? Entran en un entorno y algo cambia. El tono de las conversaciones cambia, el comportamiento de los demás cambia. Y no es porque sean físicamente más fuertes, ricos o más ruidosos, es porque dominan las actitudes internas que la mayoría ignora. Hoy entenderás 8 actitudes que hacen que la gente se lo piense 2 veces antes de faltarte al respeto. No son trucos sociales ni técnicas de manipulación. Estas son posturas mentales y conductuales que cambian por completo la forma en que se te percibe. Y todo empieza con algo que parece sencillo, pero que pocos pueden sostener: dejar de reaccionar. La primera actitud es dominar la pausa. Antes de cualquier respuesta, hay un espacio invisible entre lo que ocurre y lo que haces. La mayoría de la gente ignora este espacio y reacciona automáticamente. Cuando alguien provoca, critica o falta al respeto, responde por impulso, con emoción, intentando defenderse o atacar. Pero quienes imponen respeto aprenden a hacer algo diferente. Aprende a pausar. Imagina que alguien hace un comentario sarcástico sobre ti, esperando una respuesta inmediata. Todos a su alrededor esperan la explosión, el contraataque, la justificación. Y tú simplemente para, respira, mira. Y no responde de inmediato. Este pequeño silencio crea una incomodidad poderosa, no solo en los demás, sino principalmente en ti, porque requiere autocontrol. En ese momento, dejas claro que tus emociones no están disponibles para que nadie las exprima. Las personas que no pueden desviarte empiezan a respetarte no por miedo, sino por una percepción de fortaleza. La pausa es donde nace el control. La segunda actitud es abandonar la necesidad de explicarse. Siempre que sientas que necesitas justificar tus decisiones o tu postura, cedes el poder. Las explicaciones excesivas comunican inseguridad, incluso cuando tienes razón. Las personas emocionalmente fuertes saben que no todo el mundo merece acceso a sus motivaciones internas. Cuando alguien cuestiona tus decisiones de forma irrespetuosa, responder con explicaciones largas es jugar en el juego del otro. En cambio, respuestas cortas, firmes y calmadas terminan la conversación sin conflicto. No es frialdad, es claridad. Quienes se explican demasiado parecen pedir permiso para existir. Quienes se posicionan con sencillez transmiten autoridad. Y la autoridad silenciosa es algo que rara vez se cuestiona. La tercera actitud es el uso consciente del silencio. El silencio no es la ausencia de respuesta. Es una respuesta estratégica. En un mundo ruidoso, quien controla el silencio, controla la dinámica. Cuando alguien intenta provocarte esperando una reacción emocional, el silencio rompe completamente esa expectativa. Obliga al otro a lidiar con su propia incomodidad. Las personas que hablan demasiado muestran ansiedad. Las personas que saben cuándo guardar silencio demuestran su presencia. Piensa en cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste en el calor del momento. Ahora piensa en cuántas veces te has arrepentido de estar en silencio. El silencio preserva tu imagen, protege tu energía y crea un campo de respeto a tu alrededor. Quienes no encuentran reacción pierden el interés en atacar. La cuarta actitud es actuar con absoluta coherencia. Nada destruye el respeto más que la incoherencia. Di una cosa y haz otra. Defiende valores que tú mismo no practicas. La gente observa tus acciones más que tus palabras. Cuando vives en línea con lo que crees, incluso sin anunciarlo, transmites integridad. La integridad genera previsibilidad, y la previsibilidad genera respeto, no porque seas controlable, sino porque eres de fiar. Quienes intentan faltarte al respeto se dan cuenta rápidamente de que no cambias tu postura para agradar o evitar conflictos. Esta constancia crea una base sólida. La gente sabe dónde estás, y rara vez atacan a quienes tienen una base sólida.
La quinta actitud es establecer límites sin dramas. Los límites no necesitan agresividad ni discursos largos, necesitan claridad. Cuando aceptas todo, toleras la falta de respeto y te adaptas a cualquier situación. Enseñas a los demás a tratarte sin consideración, pero cuando decides qué es aceptable y qué no, y lo comunicas con calma, algo cambia. La gente pone a prueba los límites solo cuando siente que no hay consecuencias. Poner límites no consiste en alejar a la gente, sino en filtrar comportamientos. Quien respete, se queda. Quienes no lo respeten, que se aparten, y ambos resultados son positivos. Los límites bien establecidos reducen naturalmente los conflictos y aumentan el respeto. La sexta actitud no es competir por atención o validación. Cuando buscas constantemente aprobación, elogios o reconocimiento, te vuelves dependiente de la mirada externa. Esto te coloca automáticamente en una posición inferior. Las personas que imponen respeto no piden atención. Se centran en lo que hacen, desarrollan competencia y dejan que los resultados hablen. Cuando dejas de competir por ser visto, empiezas a llamar la atención. Hay una gran diferencia entre querer atención y merecer atención. El primero genera desgaste. La segunda genera respeto. Cualquiera que se dé cuenta de que no necesitas demostrar nada, empieza a mirarte con otros ojos. La séptima actitud es responder con honestidad directa, no agresivo ni grosero, pero claro. La honestidad directa desarma los juegos emocionales. Cuando alguien intenta menospreciarte y respondes con sinceridad, sin ponerte a la defensiva, la dinámica cambia. Reconocer los errores cuando existen, sin justificaciones largas, demuestra madurez. Reconocer los límites personales, sin vergüenza, demuestra seguridad. La gente respeta a quienes no se esconden tras máscaras. La honestidad crea un aura de confianza, y la confianza es uno de los cimientos más sólidos del respeto humano. ¿Quién sabe si dices lo que piensas y haces lo que dices? Piensa 2 veces antes de intentar manipular o faltar al respeto. La octava actitud es cultivar la gratitud sin sumisión. La gratitud no es aceptarlo todo, es reconocer lo que es bueno sin perder dignidad. Cuando respondes a las críticas con serenidad e incluso gratitud, cuando es apropiado, demuestras un alto control emocional. Esto confunde a quienes esperaban conflicto. La gratitud bien aplicada no te disminuye, te fortalece. Demuestra que su estabilidad no depende del comportamiento de los demás. Las personas que viven reaccionando se vuelven predecibles. Las personas agradecidas y centradas se vuelven difíciles de alcanzar. Y lo que no se puede alcanzar, rara vez es atacado. Ahora fíjate en algo importante. Ninguna de estas actitudes requiere que cambies quién eres para complacer a alguien. Al contrario, requieren que seas más fiel a ti mismo. El respeto que proviene de estas posturas no se impone. Surge. Surge cuando la gente se da cuenta de que no estás disponible para juegos emocionales, bromas vacías o disputas sobre el ego. Te conviertes en alguien difícil de manipular, difícil de desestabilizar y, por tanto, alguien que es naturalmente respetado. El clímax de todo esto es entender que el respeto no es algo que se pida, es algo que construyes internamente y reflejas externamente. Cuanto más intentas exigir respeto, menos parece. Cuanto más trabajes en tu postura, tu autocontrol y tu claridad, más respeto se vuelve inevitable. La gente siente cuando alguien está completo, cuando alguien no reacciona por impulso, cuando alguien elige sus batallas y no entrega su energía a ninguna situación. Este tipo de presencia cambia los entornos, las relaciones y los resultados. Quizá, mientras escuchabas esto, recordaste situaciones concretas, momentos en los que reaccionaba de forma exagerada, momentos en los que se explicaba más allá de lo necesario, momentos en los que aceptaba menos de lo que merecía. Esto no es motivo de culpa, es un signo de conciencia, y la conciencia es siempre el primer paso del cambio.
A partir de ahora, puedes elegir actuar de otra manera, no para ganar discusiones, sino para castigarse a uno mismo. Y a medida que empiezas a aplicar estas actitudes, ocurre algo curioso. No es inmediato, no es teatral, no se anuncia en voz alta. Es sutil. La gente no viene diciendo ahora te respeto, simplemente cambian. Cambian su tono, cambian su postura, cambian la forma en que se acercan a ti. Los comentarios que antes estaban cargados de ironía desaparecen. Las bromas irrespetuosas dejan de surgir. Las invitaciones ahora se hacen con más cuidado. Y te das cuenta de que no tenías que enfrentarte a nadie para que eso pasara. El respeto se ha instalado porque has dejado claro, a través de tus actitudes, que no estás disponible por menos de lo que mereces. Al principio, este cambio puede incluso causar extrañezas. Puede que te preguntes si se está volviendo demasiado lejano, demasiado frío, demasiado serio. Pero con el tiempo, se da cuenta de que no es distanciamiento. Es selectividad. No te cerraste al mundo, simplemente dejaste de abrirte a nada. Y eso es madurez emocional. Las personas emocionalmente inmaduras necesitan conflicto para sentirse vivas. Las personas maduras encuentran estabilidad en el autocontrol, y la estabilidad, contrariamente a lo que muchos piensan, es extremadamente poderosa. Las situaciones que antes te desviaban, ahora pasan como nubes. No porque te hayas vuelto distante, sino porque has aprendido a elegir dónde poner tu atención. Tu mente se vuelve más clara, tu cuerpo más relajado, tus decisiones son más firmes. Cuando no vives reaccionando, queda energía por acumular. Construye proyectos, relaciones reales, objetivos a largo plazo. El respeto que llegas a recibir de los demás es solo un reflejo del respeto que finalmente has aprendido a tener por ti mismo. Y quizá el punto más transformador de todos es este. Dejas de vivir a la defensiva. Ya no siente la necesidad de demostrar nada, de justificarlo todo, de explicarse todo el tiempo. Entiendes que quienes te entienden no necesitan explicaciones, y quienes no quieren entenderte nunca quedarán satisfechos con ellas. Esta comprensión aporta una libertad tranquila. Caminas más ligero, hablas menos, observas más, y cuanto más observas, más te das cuenta de cómo la mayoría de la gente actúa por impulso, impulsada por emociones incontroladas, inseguridades y la necesidad de validación. En este punto, el juego cambia por completo. Porque cuando no juegas al juego emocional de los demás, automáticamente adoptas una postura diferente. No arriba, sino fuera, de la disputa de egos, de provocaciones vacías, de trampas emocionales. Y quienes están atrapados en estos juegos lo sienten. Sientes que ya no puedes alcanzarte, afectarte ni controlarte. Ahí es donde nace el verdadero respeto. No respeto basado en el miedo, sino respeto basado en la percepción de fuerza interior. Con el tiempo, entiendes que ser respetado no significa ser querido por todos. Algunas personas se marcharán. Otros intentarán volver a poner a prueba sus límites. Eso es parte de la razón. No todas las vacaciones son una pérdida. A veces es protección. No todas las pruebas son un ataque. A veces es curiosidad. Y aprendes a lidiar con todo esto sin prisas, sin enfado, sin ansiedad. Tú eliges cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente seguir adelante. Esta postura transforma no solo cómo te ven los demás, sino también cómo tú te ves a ti mismo. Empiezas a confiar más en ti mismo, escuchar más a tu intuición, respetar tus propios límites, y cuando te respetas a ti mismo, el mundo ajusta el comportamiento que te rodea. No por magia, sino por coherencia. La gente responde de forma constante a la energía que sostienes, y la constancia es rara. Y cuanto más avanzas en este proceso, más te das cuenta de algo que antes pasaba desapercibido. El verdadero conflicto nunca estuvo en otras personas, siempre ha estado dentro. Necesitaba responder rápido, defenderse, ganar discusiones que nunca llevaban a ninguna parte.
Cuando esto se disuelve, queda espacio de sobra, espacio mental, emocional e incluso físico. Empiezas a darte cuenta de lo cansado que estabas sin saber por qué. Cansado de explicar demasiado, de tolerar demasiado, de adaptarse demasiado. Este cansancio no venía del mundo, venía de la falta de alineación entre quién eras por dentro y cómo te comportabas por fuera. Poco a poco, aprendes a reconocer las señales. La opresión en el pecho antes de una respuesta impulsiva. La tensión en el cuerpo cuando alguien cruza un límite. El impulso casi automático de justificarse. Y ahora, a diferencia de antes, no te dejas llevar por estas señales. Los observas. Y observar ya es un acto de poder, porque lo que observas ya no te controla. Entiendes que las emociones no son órdenes, son información, y la información puede analizarse, no obedecer ciegamente. Como resultado, sus relaciones empiezan a pasar por un filtro natural. Algunos se profundizan, otros se desmoronan. La gente que solo se acercaba cuando estabas demasiado disponible empieza a desaparecer. Y curiosamente, personas más maduras y centradas empiezan a acercarse. No porque cambiaras tu personalidad, sino porque empezaste a mantener una presencia más estable. Una presencia que no pide atención, no necesita validación y no se mueve fácilmente. Este tipo de presencia es rara, y todo lo raro atrae. También empiezas a notar cómo el silencio interior cambia la forma en que escuchas. Antes, mientras alguien hablaba, tú ya estabas preparando tu respuesta. Ahora, escucha bien, y quienes son escuchados se sienten respetados. A menudo el respeto que recibes no viene de ganar confrontaciones, sino de escuchar profundamente. La gente se abre más, habla más, revela más, y entiendes algo fundamental. Quienes hablan demasiado pierden información. Quienes observan obtienen ventaja, no para manipular, sino para elegir mejor cómo actuar. Hay un momento específico en este viaje en el que todo se vuelve más claro. Es cuando alguien intenta burlarse de ti de una forma que antes habría funcionado. La situación se repite casi igual. El tono, las palabras, el contexto, pero ya no eres el mismo. Sientes que surge el impulso, lo reconoces y lo dejas ir. No reacciona, no lo explica, no se enfrenta, simplemente mantiene la postura. Y entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. La otra persona se retira, cambia de tema. Me reí nerviosamente. O simplemente termina el intento. En ese momento, entiendes, sin necesidad de palabras, que algo dentro de ti realmente ha cambiado. Este momento no trae euforia, no aporta sensación de victoria. Trae paz, una paz firme y estable, que no dependa del comportamiento de los demás. Y esa paz se convierte en tu nueva base. A partir de ahí, tus decisiones se vuelven más claras. Empiezas a decir no sin culpa, alejarse de lo que te agota sin largas explicaciones, invertir más tiempo en lo que construye, en lo que fortalece, en lo que te acerca a la vida que quieres vivir. El respeto externo crece en la misma proporción en que el respeto interno se solidifica. Con el tiempo, te das cuenta de que no tienes que enseñar a nadie a respetarte. No necesita dar discursos ni imponer autoridad. Tu postura hace eso por ti. Tu calma lo hace por ti. Tu constancia lo hace por ti. La gente aprende a tratarte mirando lo que toleras y lo que no. Y cuando dejas claro, sin agresividad, que tu paz es innegociable, el mundo se adapta. Algunos se resisten, otros lo entienden. Pero ninguno permanece indiferente. También hay un efecto menos comentado, pero extremadamente importante. Empiezas a respetarte más en las pequeñas cosas. Cumple las promesas que se hace a sí mismo. Cuida mejor tu tiempo. Evita entornos y conversaciones que no cuadren. Y cada pequeño gesto de esto refuerza tu confianza en ti mismo. No esa confianza ruidosa que hay que mostrar, sino la confianza silenciosa de quienes saben que pueden contar contigo. Esta es la base de toda verdadera fuerza emocional. Y quizá el punto más profundo de esta transformación
es darte cuenta de que no necesitas endurecerte para protegerte. No tienes que volverte frío, distante o insensible. Al contrario, cuanto más control desarrollas, más sensible serás a lo que realmente importa. Te vuelves más humano, no menos. Más presente, más consciente, más selectivo. Aprendes a elegir batallas, a elegir personas, a elegir caminos. Y esta capacidad de elegir es una de las mayores formas de libertad que existen. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado algo real dentro de ti. Quizá estés cansado de sentirte faltado al respeto. Quizá estás cansado de reaccionar y arrepentirte. Quizá simplemente sientas que puedes vivir de una manera más alineada, firme y pacífica. Sea cual sea la razón, ten en cuenta que este proceso no requiere perfección, requiere conciencia. Y la conciencia se construye día a día, elección tras elección. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál fue el momento más reciente en el que te diste cuenta de que reaccionaste cuando podrías haber elegido actuar de otra manera? Reflexionar sobre esto es un paso poderoso. Si este contenido sigue teniendo sentido para ti, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es un recordatorio de que no tienes que controlar el mundo para vivir en paz. Simplemente aprende a controlarte. Cuando esto ocurre, el respeto deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de la persona que eliges ser. Si has llegado hasta aquí, es porque, en algún nivel, sientes que estás preparado para este cambio. Listo para dejar de reaccionar automáticamente. Lista para dejar de ser rehén de las emociones ajenas. Listo para construir una presencia más firme, tranquila y respetada. Este camino no es rápido, pero sí sólido, y todo lo que es sólido permanece.